Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hagamos las cosas como Dios manda. Creo que es la mejor manera de titular la reflexión en el día de hoy, basándome en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el verso 21. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Me llamó la atención el texto porque en una sociedad como la nuestra, donde se han perdido tantos valores, entre ellos el de buscar fijar nuestras posturas por encima de las de Dios, vale la pena recordar que los hombres de Dios tuvieron éxito porque se dedicaron a hacer las cosas como Dios les mandó. Aquellos que no lo hicieron, pues fracasaron, terminaron mal. Pero hay algunos personajes que me parece importante que destaquemos hoy. Entre ellos, me refiero a uno de los 3 hombres que sobresalen en la justicia, según el libro de Ezequiel, capítulo 14, el versículo 14 o el verso 21, donde dice que Noé es uno de los 3 que sobresalen en la justicia. En la Biblia solo hay 3 hombres que sobresalen en la justicia, que es Noé, Daniel y Job. Pero para esta ocasión hablaremos de Noé. Cuando uno mira la decisión de Dios con relación al juicio del diluvio, encuentra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y algo muy importante es que Dios le dice a Noé que prepare un arca, le da las medidas, le dice cuáles son los materiales y además cómo debe de hacerlo. Me encanta cómo concluye el pasaje. La Biblia dice que como Dios le mandó que lo hiciera, así lo hizo. Déjeme que vaya un poquito más allá. Seguramente que Noé, en su mente pudo surgir el pensamiento de buscar variantes, otros materiales, un diseño diferente, porque pues en ningún departamento de planeación del mundo aceptarían una infraestructura como el arca, una puerta y una ventana, y más si se tiene en cuenta quiénes iban a habitar allí. Ahora, si uno considera el pensamiento de la mujer, pues imagínate a la mujer de Noé diciéndole: venga, pero ¿no queda muy oscura? ¿Por qué no hacerle ventanales si quieren el 3er piso donde vamos a vivir? ¿Ya? Es que además creo que los gases que se van a acumular en el primero y segundo piso pueden hacer que esto explote. Hagámosle unas vías de escape. En fin, usted puede imaginar lo que quiera y téngalo por seguro que no está descabellado que piense así. Sin embargo, Dios había dicho cómo se debía de hacer, y lo que me llama la atención de Noé es que Noé simplemente hace como Dios le manda. Amén. Eso vale la pena destacarlo en Noé. Si vamos a otro escenario, nos encontramos con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo que Dios le dice a Moisés que haga, le da las medidas, le da los materiales. Y hay algo que me llama demasiado la atención, y es que no aparece la palabra aproximado, más o menos, si no estoy mal. Definitivamente son medidas exactas. Y algo que es muy interesante es que cuando termina el tabernáculo, el texto dice: y Moisés hizo como Dios le había mandado. Esto lo tomo como para que tengan en cuenta
que con Dios es simplemente como Él dice. De ahí que les cuestione severamente a los israelitas que tenían en su boca al Señor en la mañana, al mediodía y por la tarde y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, pero no hacían lo que Él les mandaba. No crea usted que escapa nuestra realidad. Hoy encontramos cristianos que saben qué dice Dios y cómo se deben de hacer las cosas. Sin embargo, buscamos por todos los medios evadir las responsabilidades, no asumir el compromiso como Dios dice. Y recuerde que las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que convencen. Jesús está diciendo aquí, no todo el que me dice Señor, Señor. Seguramente que hoy como ayer hay cualquier cantidad de personas que se dan golpes de pecho llamándose cristianos y viviendo una vida como a ellos les parece. Yo me he encontrado con cualquier cantidad de personas que me han hecho preguntas tales como: pastor, ¿lo que la Biblia dice es verdad? Sí, es verdad. Lo que la Biblia dice hay que obedecerlo. Sí, hay que obedecerlo. O sea que este tema relacionado a X, Y o Z, hay que hacerlo así como está. Sí, hay que hacerlo así como está. Pues pastor, yo amo a Dios y me encanta la Biblia y me encanta ir a la iglesia, todo. Pero eso no lo obedezco. Bueno, son personas que sencillamente les cae muy bien la enseñanza de San Mateo, capítulo 23. Jesús habló y dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que hagan, hágalo, pero no como ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. Y recuerde, con Dios es haciendo. Ahí usted puede encontrar, por ejemplo, en la carta de Santiago a los dispersos, una enseñanza interesantísima. ¿La recuerdas? Si se te olvidó, yo te la recuerdo. No seamos solamente oidores, sino hacedores. Porque el que oye la palabra de Dios y no la guarda es semejante a ese que considera su rostro en un espejo y luego se va y se le olvida. Jesús dio otra enseñanza importantísima. El que oye mi palabra y no la guarda, le voy a comparar al que edificó la casa sobre la arena. Entonces hoy tenemos seguramente muchos constructores de un edificio llamado vida cristiana. Sin embargo, no estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios enseña. Todo porque van en contravía de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros intereses, de nuestros deseos. Y ahí es donde los llamados cristianos tropezamos, fracasamos y desafortunadamente de no corregir el caminar, pues te vas a perder. Hoy el llamado de Dios es simple y además sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a cambiar de actitud. Vamos a dejar de hacer aquello que a pleno conocimiento sabemos que está mal. Y comencemos a hacer lo bueno. Pues usted perfectamente está informado acerca de lo que ya está escrito por boca del apóstol cuando digo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que me apasiona el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos de los apóstoles pudiera haberse llamado diferente. Dichos de los apóstoles, pero no, hechos. Porque a Dios lo convencen los hechos, no los dichos. De ahí que cuando uno lee el Salmo 146, hay un llamado de Dios en el sentido de que no confiemos en los príncipes ni en los hijos de los hombres, porque no hay en ellos salvación. Sale su aliento, va a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Claro, es que el hombre es de dichos y no de hechos, pero los cristianos debemos de ser de hechos y no de dichos,
porque al final en el reino de Dios todo es diferente y a Dios no lo vas a convencer diciendo: Señor, en tu nombre hicimos, echamos, actuamos, procedimos, porque a Él no le convencen los argumentos, a Él le convence la vida de práctica. Si usted ama a Dios y se llama ser un hijo de Dios, debe de hacer las cosas como Dios manda, independientemente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que le parezca acertado o no acertado. Nunca olvide que usted es hombre y Él es Dios. Él está en el cielo y usted está en la tierra. Él es eterno y usted está sometido al tiempo. Él vive para siempre y usted es mortal. En consecuencia, sea coherente y acepte que hay un ser supremo, y más allá de que a usted le parezca o no le parezca, Él ha dicho, y simplemente Él manda. A mí me llama mucho la atención de esa enseñanza de la vida moral que aparece en el libro de Levítico. Si usted se detiene a leer, encuentra que Dios es muy interesante en su forma de decir: no tomarás la mujer de tu hermano, yo Jehová, punto. No te acostarás con tu nuera, yo Jehová, punto. Algo así como: aquí mando yo. No hay manera de cuestionar. Él siempre tiene la razón. Él es Dios. Y si usted quiere ser beneficiado por Dios y sobresalir como aquellos hombres de los cuales la Biblia dice que fueron justos, lo menos que usted puede hacer es simplemente lo que Dios manda.